Muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro sexto programa con agenda propia, Los pueblos sin prisa pero sin pausa, en este mes de abril, recordando que para suscribirse a este programa de Revuelta TV, pueden hacerlo a través de nuestras direcciones en Facebook y YouTube. Pues estamos con otro programa que se llama ¿Qué dice la calle? Los días martes. Nuestro programa con agenda propia, y estamos prontos a aparecer con un par de programas más a fin de este mes, que puede ser de gran relevancia para ustedes. También les recuerdo que pueden hacernos consulta por los temas que nosotros compartimos en estos espacios a través de estas mismas fuentes. Iniciamos con una nota que tiene que ver con la inflación y el costo de la vida. Podremos conocer algunos detalles de cuáles son los mecanismos para que esto suceda. Vamos a ver esa nota. El sueldo no alcanza. Así protestan en España, República Checa, Inglaterra, Francia, el Líbano. Y así estamos en Chile. ¿Por qué el alza de 30 pesos del pasaje del metro en el 2019 generó la ira de miles de chilenos? Y hoy, donde todo ha subido mucho más que 30 pesos, la gente parece absolutamente anestesiada y dispuesta a aceptarlo todo. Excepto los estudiantes que una vez más están en las calles más solos de lo que debieran. Nuestro país está viviendo una crisis económica muy fuerte que le está pegando a los estudiantes. Hoy día nos estamos manifestando porque no tenemos plata para comer. La Junaed no nos da abasto, nuestras casas ya no están dando abasto, los papás, las mamás, los abuelitos, todos trabajando porque la plata ya no está dando abasto. Estamos en un proceso súper fuerte donde, claro, la tele siempre nos dice, no, si estamos bien, estamos saliendo de la crisis económica. No estamos saliendo de la crisis económica. La explicación política parece ser suficiente y el concepto inflación se instala como una roca inamovible que nadie entiende mucho, pero que todos repiten y aceptan con resignación. Subió bastante, que el precio de 17.600 y está ahora. Antes costaba 2.800 el puesto. Es la supuesta mano invisible del mercado que por arte de magia hace subir los precios de bienes y servicios y entonces el dinero ya no rinde. ¿A usted le alcanza para vivir? O sea, ¿se nota la inflación? Sí, se nota la inflación. ¿En qué la notas tú? Bueno, se nota en la misma gente, porque los sueldos, primero que nada, de las personas no suben. La gente necesita liquidez, pero como si fuera poco, le suman un pelo más a la sopa y se abre el debate de un nuevo retiro de ahorros de pensiones que, si antes era bueno, ahora dicen aumentará la inflación, que ya supera el 10% en Chile, pero que según el gobierno por fin se ha estabilizado. Los retiros nos desviarían, nos harían retroceder en esta trayectoria que hemos hecho de reducción de la inflación. Esta es una trayectoria donde ha hecho un esfuerzo el gobierno, teniendo una política fiscal muy responsable durante el año 2022. ¿Y qué esfuerzos ha hecho el pueblo? Mire, lo que yo hago es entre comprar en la feria, buscar lo más barato que pueda, o voy a lugares donde más barato pueda haber y tratar de que alcance el dinero, o compro un poco menos de lo que compraba antes. Entonces ya no se puede con esta situación de todo cada día más caro, cada día ya uno no sabe ni qué comprar o qué comer porque ya las cosas están muy, muy caras. No solo la gente en la calle, sino los distribuidores y los almaceneros perciben ese esfuerzo. ¿Por qué están caras? Aquí el grave problema pasa por un producto, para llegar al negocio pasa por 3, 4 manos. El que importa llega acá. Después se le descuenta a la distribuidora al minorista. Y ese es el mayor problema que existe. Pasan por muchas manos, todos quieren sacar una mascarita de ese producto. Claro, y eso encarece el producto y lo hace mucho más poco accesible, elevado el precio.
Comprender cómo funciona el capitalismo implica entender que la especulación es el mejor aliado de políticos y empresarios. La harina, lo que trabajamos nosotros por hacer los materiales, los insumos, todo caro. ¿Usted trabaja en parte? Sí. Antes un quintal de harina costaba... Costaba 9.000 pesos, ahora cuesta 20 lucas. ¿El doble? El doble. Sí, pues. Pero lo que antes era bueno, hoy es malo. Así, mágicamente el discurso político varía sin pudor, de acuerdo a los intereses de la élite. Demuestra un botón. El diputado Boric decía todo lo contrario a lo que hoy dice el presidente Boric. Mañana. Que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es cierto aquello? No es cierto. Con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. El capitalismo se reinicia cuando lo necesita, y para ello valen las guerras, los desplazamientos y el sufrimiento de los más pobres, que con explicaciones técnicas que apenas se entienden, quedan en jaque, inmovilizados. Sachet de 90 gramos. A mí me ha ido bien, pero sí contra el año pasado tuvo un crecimiento más grande que este año. O sea, ¿se nota la inflación? Sí, se nota la inflación. Claro que hay una baja porque no tienen plata, pues. Sí, prácticamente eso era, si no tienen la solvencia económica. Entonces se ajustan. Si compraban 1 kilo, compran menos. Hemos sabido salir adelante. Hemos logrado, en un trabajo conjunto con diferentes instituciones del Estado, hacer retroceder la inflación. Mientras los gobiernos de turno impulsan aparatajes legales y medidas de parche con el suficiente escándalo mediático que, junto al estado policial creciente, mantienen la sensación de revertir las consecuencias de un modelo que nadie realmente quiere cambiar. Equipo Revuelta TV. Muy bien, y ahora queremos presentar a nuestro entrevistado de hoy, el señor Marco Paulsen, que representa a la Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas, la AIT, quien tiene cuestiones muy interesantes que contarnos. Marco, cuéntanos, ustedes iniciaron una campaña justamente contra las alzas, y quisiera que nos contaras de qué trata, cómo la están enfocando, cuál es la mirada que tienen. Bien, muchas gracias por la invitación, compañeras, compañeros, gracias a todos. Es un gusto estar compartiendo en esta ocasión y algún tema que ojalá sea de interés porque efectivamente nos afecta a todos. ¿Ya? La AIT y otras organizaciones de trabajadores, sindicatos, federaciones, organizaciones territoriales de pobladores también, desde hace un tiempo estamos promoviendo una campaña para oponernos, para parar la salsa. ¿Ya? Y pensamos que es súper importante, efectivamente, porque ha habido desde hace bastantes años una irregular alza de los precios en el país que afectan fundamentalmente a la clase trabajadora, a los más pobres, a los más precarizados, más precarizadas del país, ¿ya? Y es una alza que, si bien cierto, está inscrita dentro de una crisis más bien internacional, una crisis del capitalismo global, ha golpeado con fuerza en nuestro país debido fundamentalmente a las pretensiones, más que pretensiones, a las maniobras que hay de especulación sobre los precios, de ganancias desmedidas, de lucro de los empresarios en este país. Y esta situación que, si bien es cierto, insisto, tiene un contenido, tiene una repercusión mundial, afecta a todos los países que vivimos bajo el yugo de la explotación capitalista, tiene algunos bemoles en nuestro país que son importantes analizar, ¿verdad? Porque esta alza que cuando uno plantea así en forma global, pareciera que es homogénea, pero es importante también poner un foco. Ha sido muy notoria esta alza, por ejemplo, en la canasta básica de alimentos.
alcanzando niveles que no se veían hace décadas en nuestro país de inflación localizada en esta canasta básica. Los reajustes salariales que han habido están por debajo del IPC, ¿ya? Están por debajo del alza de los precios en general, eso también afecta, digamos, con mayor fuerza aún los bolsillos, las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo. Muy bien, muy claro. Marco, hablamos en términos generales, nosotros también nos hemos enterado de que el alza de los precios alimentarios ha subido en un año sobre el 23%, que es muchísimo, pero me gustaría que te refirieras en términos más precisos. Nosotros hablamos, como te digo, en términos muy generales, ¿qué significa para un grupo familiar, sea como sea que esté compuesto, que tiene ingresos promedio de 400.000 pesos? ¿Qué significa en términos concretos, en términos, ¿no?, materiales, reales, alza sobre el 23% de los alimentos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, significa en términos concretos que una parte cada vez mayor de los ingresos autónomos, los ingresos en general de la familia están destinados a la alimentación básica, a cubrir y no se alcanza a cubrir las necesidades mínimas establecidas internacionalmente para una alimentación de un núcleo familiar, ¿ya? Porque va acompañado, ¿no? Esta alza de los precios, como decíamos, va acompañada, y esta alza fundamental en los precios de los alimentos, los servicios básicos, va acompañada de una disminución, ¿ya? Una alza por acá y una disminución acá del valor real de los sueldos, los salarios, que está siendo cada vez más pequeño, aunque aparezca que hay aumento, ¿no es cierto?, en términos absolutos, en términos relativos, comparándolo con el aumento de los precios, los salarios están en franca disminución hace 17 meses, si no me estoy equivocando, lo que va golpeando en forma acumulativa a los bolsillos, a las vidas de las familias, como decíamos, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de que la inflación nos afecta a todos y a todos los hogares por igual, es mentira, ¿ya? Porque los hogares con ingresos superiores destinan un porcentaje de su ingreso menor a la alimentación, destinan un porcentaje menor a la habitabilidad, a pagar el arriendo, en los casos que hay dividendo. Entonces, y tienen un monto mucho mayor para ahorros fundamentalmente o para consumo suntuario. Por tanto, a la población, a más del 50% de la población en Chile que gana menos de 400.000 pesos como ingresos por su trabajo, le afecta de una forma muchísimo mayor. Basta con ir a la feria, ni siquiera al supermercado, basta con ir a la feria para ver que después de una vuelta que nos damos para comprar fruta y verdura, incluso las de temporada, no estamos hablando de las que vienen importadas, sino que las de temporada estamos sintiéndolo permanentemente. La bolsa cada vez más pequeñita con la misma cantidad de dinero, porque los sueldos como no suben, ¿no es cierto? Hay que echar menos cositas a la bolsa, uno va restringiendo el consumo, y cuando va restringiendo el consumo de alimentos va va disminuyendo también una serie de capacidades de salud que van acompañadas de la buena alimentación. Por tanto, esto es grave, tiene una gravedad altísima para las consecuencias de las familias hoy día y en el futuro, ¿ya? Eso si nos remitimos únicamente al elemento de la alimentación, pero esta alza está en otro aspecto de la vida. En marzo nos golpea fuerte las alzas que han habido ya en la educación. En Chile no se ha cumplido la promesa desde hace bastantes años de educación gratuita. Eso sigue siendo una ilusión para muchísimas familias, ¿ya? Sobre todo las familias más pobres deben acudir a instituciones privadas de educación en las que las matrículas y los aranceles son cada vez más caros, ¿ya? Por tanto, esos son dos elementos, sin considerar tampoco los de transporte que van acompañados por también alza sostenida de los precios de los combustibles, ¿no es cierto?, que también están afectados por el conflicto que hay en Rusia-Ucrania, pero que vienen subiendo en forma también sostenida desde hace bastante años. Ok, muy clarito. O sea, estamos hablando de un problema concreto que puede incluso nutrición.
para las personas, sobre todo para los menores de 14 años. ¿De qué manera ustedes piensan promover esta campaña, Marco? ¿A través de qué medio? Esta campaña la queremos promover a través de los contactos que puedan haber, que hay en las organizaciones de base, en los sindicatos, en las federaciones de trabajadores y trabajadoras, a través de las redes sociales, a través de programas como este. Es muy importante que se conozca de la situación, y todos los medios de comunicación popular alternativo, porque efectivamente pongo el acento en popular alternativo porque la posibilidad de oponernos, de levantar una campaña contundente contra la alza, va a estar dada, va a estar mediada por la capacidad del pueblo, clase trabajadora, de organizarse y dar respuesta. ¿Ya? Esto es fundamental, porque cuando decimos esto estamos diciendo otra cosa que se oculta permanentemente cuando se habla de la inflación, ¿no es cierto? Con el fantasma, con la mentira, con la ridícula sombra de decir que nos afecta a todos por igual, o que afectaría más a los pobres, a la clase media, pero que golpea a todo el país. En estos mismos años en que ha habido inflación acelerada, en que ha habido descenso de la actividad económica, las ganancias netas de las grandes empresas han tenido un ascenso vertiginoso. No solamente la AFP, que también la AFP, ¿no es cierto?, disminuye la posibilidad que tenemos de tener pensiones dignas, mientras los dueños de la AFP engrosan sus ganancias. Los dueños de la AFP son los dueños de la banca también. Hay un artilugio ahí, monopólico financiero, que hace que estén unidos, y los dueños de las compañías de seguro y las empresas financieras, bancarias, también están teniendo ganancias extraordinarias. No solamente ellos, los grandes monopolios están aumentando sus ganancias, están destruyendo efectivamente la competencia en las medianas empresas, las pequeñas empresas, y esta concentración de la riqueza va acompañada, digamos, ¿no es cierto? Somos más pobres, estamos más explotados, con mayor opresión, y ellos y ellas, los empresarios, las empresarias, están cada vez acumulando una mayor riqueza. Esto va asociado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es imprescindible que nos organicemos, es imprescindible que vayamos sumando fuerzas, es imprescindible que vayamos oponiendo una fuerza organizada a este flagelo que está basado en gran parte en la especulación. Es decir, ¿no es cierto?, cómo la realidad de la crisis financiera, la crisis económica integral del capitalismo es evidente. Los grandes capitalistas están especulando para obtener hoy día ganancias anticipadas en función de las pérdidas potenciales que podrían tener más adelante. Entonces, todo eso es un juego que hace que vayan engrosando, vayan capitalizando, vayan teniendo cada vez más ganancias en función de posibles pérdidas posteriores, ¿ya? Mientras tanto, nosotros estamos sufriendo esas consecuencias desde hoy día y desde hace bastantes meses, ¿no es cierto? Y en el bloque del poder, en el gobierno y en la oposición, que son, a fin de cuentas, en lo grueso van defendiendo los mismos intereses, no hay ninguna respuesta, y no puede haber ninguna respuesta por parte de ellos que satisfaga los intereses, las demandas inmediatas, las demandas mínimas democráticas del movimiento de trabajadores y del movimiento popular. Nos queda claro, Marco. ¿Por qué tú crees que las personas de este país, mayoritariamente afectadas por estas alzas de medidas, no se han quejado, no han hecho alguna forma de protesta por esta desborde de los precios? ¿Por qué crees tú? Compleja la pregunta, como todas las preguntas que tienen que ver con comprender efectivamente por qué las mayorías oprimidas y explotadas, siendo enormes mayorías, no logramos alzarnos para cambiar un orden de cosas que nos afecta permanentemente. Y una pequeña, valga la redundancia, pequeña minoría, una ínfima minoría, mantiene los hilos del poder, de la riqueza y los destinos de la sociedad en sus manos. En lo inmediato, sin hacer una gran cosa, ¿no es cierto? Pensamos que en gran parte es consecuencia del pacto del 15 de noviembre, porque el pacto del 15 de noviembre es una respuesta, ¿no es cierto?, al lanzamiento popular, a la revuelta que estaba efectivamente poniendo en las cuerdas al modelo, no solamente al gobierno de Piñera, sino que efectivamente estaba produciéndose una reacción violenta, organizada, masiva, radical del pueblo. Empezaba a crecer mayor organización, empezaba a haber mayor conciencia, cuestionamiento, impugnación al modelo, y esto nos saca una cartita bajo la manga que apunta fundamentalmente a lo que están logrando, que es desmovilizar.
sacar de las calles al pueblo organizado, crecientemente organizado, y volver a llevar a los salones de palacio las soluciones a los problemas que hay en la sociedad, conociendo, porque la historia nos ha demostrado de forma fehaciente, que cuando se intenta resolver los problemas en salones de palacio, son los dueños de los palacios quienes continúan con el sartén bajo el mando y ganando, ¿no es cierto? Ganando y manteniendo su privilegio, su beneficio desmedido. Entonces, ese pacto que se prolonga incluso hasta hoy día, ¿no es cierto? Y que va a tener un capítulo más en mayo y a fin de año, con una, ya no podemos llamarle farsa, ¿no es cierto?, sino que como una refarsa constituyente, un circo pobre, un circo miserable, un círculo triste, un circo donde los chistes ya han sido contados 1000 veces y ya no deberían provocar ninguna risa. Efectivamente, a pesar de todo esto, o más que a pesar, ¿no es cierto?, en concordancia con el plan que han tenido, con el objetivo que han tenido, que es, repito, os trato de sintetizar, ¿no es cierto?, desmovilizar al pueblo, apagar la llama de la rebelión, de nuevo domesticarnos a través de un proceso largo, tedioso, de incesantes elecciones, circos constituyentes que no tienen nada de constituyente, hacer de nuevo, digamos, pensar o sentir que lo que logramos con la movilización no es suficiente, lo que logramos, sembrar la desesperanza, en definitiva, sembrar la desesperanza, porque necesitan también en el marco de una crisis internacional del capitalismo apagar las posibilidades de que nos movilicemos. Y hasta el momento, insisto que hasta el momento efectivamente se ha logrado. Hay un efectivo repliegue de la fuerza popular, hay un efectivo repliegue de la movilización, ya no estamos con los niveles de movilización que teníamos antes, es obvio, ni siquiera por los niveles de organización, tampoco los niveles de organización que logramos alcanzar. Entonces ahí efectivamente parte de su plan ha logrado instalarse. Y desde ahí, ¿no es cierto?, de esa arista, ha evitado una reacción movilizadora del pueblo, también en función de parar la alza. Este éxito momentáneo debemos revertirlo con organización, con fuerza, con conciencia y con movilización. Por tanto, reforzamos el llamado a también organizarnos, digo también, porque hay muchas otras razones y motivos para organizarnos, pero también organizarnos contra la salsa, llamar a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y territoriales, porque nos afecta a todas y a todos, a generar un movimiento amplio, una fuerza movilizada que sea capaz de imponer salario indexado, es decir, que vayan automáticamente subiendo, de acuerdo, va subiendo cada cierto tiempo o cada cierto número, cada cierto porcentaje el IPC, si se llega, por ejemplo, a un 3-4% de alza, los salarios se reajustan un 3-4%. Eso no es un ejemplo, lograr un nivel de salario vital, de que ninguna familia no logre tener ingresos que le permitan vivir decentemente, y ese salario vital también debe ir reajustándose de acuerdo a la inflación. Son apenas 2 medidas de las que estamos proponiendo, que son medidas democráticas, no son medidas de carácter revolucionario, pero son medidas urgentes que hay que imponer para efectivamente lograr de alguna forma recuperar la capacidad mínima de consumo básico para la familia. Insisto, no son medidas revolucionarias, son medidas de una elemental sobrevivencia dentro de este sistema. Muy bien, Marco, muy clarito. Por último, y brevemente, te pido que nos cuentes fechas de la campaña y cuáles son las organizaciones, los sindicatos que ya estarían apoyando. Mira, por la AIT, en primer lugar, ¿no es cierto? Está la Federación de Peonetas de la Coca-Cola, está una cantidad de sindicatos que forman parte de la AIT, organizaciones estudiantiles, el bloque de organizaciones populares, hay organizaciones territoriales en regiones también que están empezando a articularse en función de esta campaña. Esta campaña ha tenido, ¿no es cierto?, algunos episodios de protesta ya y de movilización en los meses que ya nos han antecedido,
desde el año pasado. Por el momento no tenemos una fecha nueva convocada, pero esperamos a partir de la conversación, del diálogo, de la participación directa de las organizaciones, proponer algunas fechas de movilización y de encuentro, porque entendemos también que para que las movilizaciones tengan éxito, las organizaciones tenemos que encontrarnos, debatir, compartir nuestros puntos de vista, construir en conjunto una plataforma que sea capaz de oponerse y, si es necesario, no solamente contra la alza, sino que con las otras demandas urgentes que la clase trabajadora y el pueblo tenemos y por las cuales no podemos esperar. Sino que efectivamente hay que apurar el tranco sin pausa, ¿no es cierto?, para lograr recuperar nuestra fuerza, recuperar niveles de organización y poner los verdaderos puntos de emergencia, las demandas populares en primera línea y movilizar con la capacidad creciente que debemos tener para lograrlo. Le agradezco, compañero, esta invitación. No me extiendo más porque creo que ya pasamos el tiempo, pero un abrazo y siempre agradecido por las invitaciones de ustedes. Marco Paulsen, Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas, muchísimas gracias por tu disponibilidad para esta entrevista y esperamos que pudiera participar con nosotros en alguna otra entrevista o en algún otro programa que tiene Revuelta TV. Muchísimas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, después de esa completa y aclaratoria entrevista de la propuesta de la Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas, vamos a compartir y apreciar una nota respecto de el tema de los recursos naturales, que generalmente se conoce, que nosotros entendemos como bienes comunes. Hay una discusión respecto de la monetarización de la vida cotidiana y respecto de la propiedad de estos bienes comunes, que nos gustaría mucho compartirles ahora y que ustedes pudieran tener o desarrollar su propia opinión. Adelante con esa nota. ¿Hace cuánto tiempo el dinero ha regulado nuestra hambre? A este punto aparece Norteamérica durante la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde nació el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Desde que la especulación financiera y bancaria se apoderó de nuestras vidas. La humanidad funcionó el 90% de su existencia sin esta globalización capitalista que nos esclaviza. Nuestros ancestros, durante siglos, mantuvieron una relación real con la naturaleza, que implicó el trabajo colaborativo en la obtención de bienes y servicios para sostener la vida. El Estado ha hecho, por decir, su plan, por decir, ha sido tan como casi perfecto, porque no lo ha logrado por lo menos de perder eso, pues. O sea, la gente por lo menos los Keynes en su momento estaban un poquito muy individualistas, todos tratando de trabajar en su casa nomás, no mirar al del lado. Se estaba perdiendo el tema del tarquinto, los mingacos, toda esa forma de economía que se practicaban antes, pues. Y hoy en día por lo menos el desafío es esto, pues, poder dar fruto de un trabajo en comunidad y poder después cosechar obviamente los frutos que da y vivir de la tierra más que nada, pues en armonía. Nos han hecho creer que el dinero es vital, porque se necesita para que funcione este sistema que se sostiene empobreciendo y agotando la naturaleza. Pero no lo es. Son los estados en red con las transnacionales y las transnacionales en red entre ellas las que administran este sistema que tiene como objetivo el lucro exponencial. Y para ello, en el reino de la especulación financiera, todo vale: inventar guerras, eliminar poblaciones completas, desplazar comunidades o desechar toneladas de recursos. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y venimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí
y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. La lealtad estatal no está con el pueblo, sino con las redes de administración capitalista. La salida a este modelo que nos consume solo puede ser a través de un sistema colaborativo, un sistema al servicio del desarrollo de los pueblos y la naturaleza en su conjunto. Por eso, quienes hoy toman conciencia del valor de los territorios y los administran por el bien común, se convierten en enemigos del capitalismo y el Estado los intenta doblegar. Respecto de dos defensores de la zona de Pilmaiquén, quienes el día de ayer habrían sido detenidos por funcionarios de la PDI por un supuesto delito de ocultamiento de identidad. En ese contexto es que fueron detenidos por los funcionarios sin que se les otorgara ningún tipo de facilidad para dirigirse hasta el inmueble en donde tenían la documentación respectiva, el cual se encontraba a 50 metros del lugar donde fueron detenidos. En ese contexto fueron trasladados hasta dependencia de la Policía de Investigaciones. Se les hizo llegar la documentación respectiva, pudieron acreditar quiénes eran y aún así no se dispuso la libertad inmediata desde esa dependencia y pasaron al control de detención ante el juzgado de garantía el día de hoy. Así, el impulso de un sistema económico y valórico que vaya probando e implementando formas beneficiosas para los pueblos pasa a ser una tarea principal y estratégica. Es ahí donde debemos estar, en la economía solidaria, colaborativa y circular, con ríos libres y autonomía alimentaria, en el impulso de una economía para el poder popular, si queremos sobrevivir a esta crisis planetaria que generó y genera el capitalismo. Equipo Revuelta TV. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa con agenda propia, Los pueblos sin prisa pero sin pausa, con una nota referida a la seguridad social, y ahí vamos a enterarnos de algunos detalles que tienen que ver con la AFP y con las ISAPRES, seguridad social en términos de nuestros propios sistemas, o sea, el impuesto, el sistema de pensiones y de seguro de salud. Adelante con esa nota. El malestar de la revuelta por los constantes abusos de las AFP, las ISAPRES, las colusiones, el alto costo de la vida en general, no ha sido ni serán resueltas. Hoy día, unas pensiones de calamidad que está en nuestra gente. Tenemos muchos socios postrados en cama de enfermos, muriéndose del hambre y de enfermo a la vez. Las promesas de votar por un cambio, por una transformación contra el continuismo, para derrotar el neoliberalismo, fue solo el eslogan del PC y sus aliados que al poco tiempo de andar del gobierno comenzaron a gobernar con la concertación. Según datos del INE, al menos el 50% de trabajadoras y trabajadores no gana más de 460.000 pesos mensuales. Según la Fundación Sol, en la primera semana de marzo, aunque a nivel mundial el precio de los alimentos ha comenzado a bajar, en Chile seguimos con niveles de inflación alimentaria sobre el 20%. Tras el fallo de la Corte Suprema de la devolución de cotizaciones excesivas de las ISAPRES, el gobierno decidió abordar dicha crisis financiera. A través de la ministra de Salud, señalaron que están analizando los cursos de acción que resguarden y le den tranquilidad a los asegurados del sistema y que dé estabilidad al sistema, que sus derechos van a ser garantizados. El régimen político durante más de 40 años ha hecho crecer las AFP. Hasta el 28 de febrero de 2020, los fondos de pensiones que administran las AFP alcanzaban lo que equivale al 80,7% del PIB de Chile.
El dinero de los cotizantes sirve a los bancos para otorgar créditos. El cotizante termina financiando sus propios créditos y sirve para otorgar riquezas a los empresarios, que queda bajo la propiedad privada del empresariado. Durante 40 años, el modelo de capitalización individual de pensiones ha sido un pilar de la acumulación capitalista neoliberal, altamente rentable para bancos, sociedades de inversión, grupos monopólicos nacionales y empresas extranjeras imperialistas. Las promesas de la eliminación de las AFP o del cambio del modelo fueron solo promesas. Hoy, de la mano de una ministra comunista, nos enfrentamos a las 40 horas de trabajo, con la venia de los empresarios y la complicidad de los sindicatos vendidos. Avanzamos a paso firme a la flexibilidad laboral y la derrota de las condiciones mínimas de trabajo alcanzadas en las luchas de principios del siglo XX. Muy bien. Ahora vamos a ver una nota referida a propósito de la fecha de conmemoración del Día del Carabinero, de cuál ha sido el incremento del presupuesto para esta fuerza y qué es lo que implica con todas estas maniobras desde el gobierno y del Poder Legislativo de la nueva ley que facilita impunidad para quienes cometen, para los uniformados que pueden atropellar derechos. Adelante con esa nota. ¿Qué siente usted al ver estas imágenes? De este armamento fue la estudiante de 22 años, Valesca Orellana. Las marcas que dejaban los balines y perdigones usados por los uniformados. Excepción. Una parte de nuestro pueblo, aquella que está despierta y no se deja engañar fácilmente, sabe que las instituciones de seguridad y orden no tienen otra finalidad que reprimir a la gente que cuestiona el modelo y las injusticias que se permiten bajo este. Junto al aumento del presupuesto para las fuerzas represivas, Presidente de la República anuncia incremento de 164.000 millones de pesos para el presupuesto de seguridad en 2023. a esto se le suma el gasto en el vicio de los honorables. En esta publicación aparece que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la FACH, más los Carabineros, gastaron este año 2022 300 millones de pesos en comprar bebidas alcohólicas. ¿Sabías que Chile está en el top 4 de países a los que les cuesta llegar a fin de mes? Según el estudio Global Cost de la Vida. Mientras nosotros vivimos con lo justo y muchas veces sin tener ni siquiera para nuestros gastos más básicos, ellos se enfiestan y se emborrachan con nuestro dinero. El tema de la delincuencia es un tema real y preocupante para nuestros pueblos, pero es ridículo pensar que las mismas instituciones que trabajan junto al crimen vayan a detenerlo. A los mismos delincuentes que protegen, financian y entregan armamento y coordinación, después lloran por la televisión diciendo que no tienen las facultades para atraparlos. Y este no es un problema de buenas o malas personas, es un problema de raíz, de la institución que sirve a un Estado contrainsurgente, un Estado al servicio de los poderosos. Con esa amplia información compartida en nuestro programa de hoy, queremos dejarlas y dejarlos invitados a un siguiente programa con agenda propia, Los pueblos sin prisa pero sin pausa, en nuestra fuente, nuestra plataforma Revuelta TV. Recuerden que pueden
suscribirse a este canal vía YouTube o Facebook. Están saliendo en la pantalla cuáles son nuestras direcciones, y pueden compartir ideas con nosotros, hacernos preguntas. Hasta un nuevo programa entonces, que tengan muy buena semana y muy buen mes. Muchas gracias.